Bienvenidos a UScience. En este video rescataremos información abordada de nuestro video llamado Circuitos en serie y en paralelo, principios básicos, para resolver un ejercicio que relacione la información abordada en este video. Como mencionamos en la introducción de este video, ahora vamos a aplicar lo aprendido de nuestro video anterior, Introducción a los circuitos eléctricos, donde presentamos cómo sumar resistencias en serie y en paralelo, pero ahora para resolver un circuito eléctrico que contiene tanto resistencias en serie como en paralelo dentro de su estructura. Este tipo de circuitos es conocido como circuitos mixtos. Para ello, primero debemos de enfocarnos donde se nos da la diferencia de potencial, que en este caso son 12 volts. Podemos observar que tenemos una línea más grande que la otra, y la línea más grande siempre se relaciona con el polo positivo de la batería o del diferencial de potencial, dependiendo de lo que diga cada instrucción. Generalmente se ha asignado que el sentido de la corriente eléctrica parte del polo positivo y debe de regresar hasta el polo negativo. Por lo tanto, vamos a ver el circuito que debe de recorrer la corriente eléctrica. Nos damos cuenta que la primera resistencia que nosotros nos encontramos es la de 5 ohms. Por lo tanto, nosotros aquí tenemos la libertad de poder asignar cualquier simbología que nos ayude a identificar las resistencias dentro del circuito en un orden específico. Por lo tanto, yo aquí voy a utilizar resistencia 1 es igual a 5 ohms. Recuerden que aquí ustedes pueden utilizar cualquier tipo de simbología. En este caso, continúo con mi circuito y me voy a dar cuenta que voy a llegar a este punto donde el circuito se parte en dos líneas. Este punto es conocido como nodo. Por lo tanto, una parte de la corriente eléctrica se va a ir por acá y otra parte de la corriente eléctrica va a seguir por este conducto o por esta línea. Por lo tanto, aquí yo puedo asignar cualquier, digamos así, orden a estas dos resistencias. Por ejemplo, yo quiero llamar a esta resistencia 2 y por lo tanto voy a llamar a esta resistencia 3. Si me doy cuenta, el sentido de las corrientes eléctricas para cada resistencia después de dividirse en el nodo vuelven a unirse en este mismo nodo. Por lo tanto, la resistencia 2 y la resistencia 3 sabemos que están conectadas en paralelo. Si yo continúo dentro del diagrama el sentido que va a tener la corriente eléctrica, me doy cuenta que me topo luego con la resistencia de 6 ohms. Por lo tanto, puedo asignar que esta sea la resistencia número 4. Entonces, tenemos que dentro de este circuito hay 4 resistencias, donde la resistencia 3 y la resistencia 2 podemos saber de antemano ahora que están conectadas en paralelo. Por lo tanto, me conviene reducir estas dos resistencias agrupándolas o sumándolas de lo que hemos aprendido en el video anterior. Recordemos que la suma de las resistencias en paralelo es 1 sobre la resistencia equivalente. Aquí, en vez de utilizar resistencia equivalente, yo le voy a asignar una letra a esta agrupación de resistencias. Por lo tanto, lo voy a llamar 1 sobre la resistencia A. Esto va a ser igual a 1 entre el valor de la resistencia 2 más 1 entre el valor de la resistencia 3. Por lo tanto, ahora voy a sustituir para encontrar el valor de 1 sobre la resistencia A. Entonces, el valor de la resistencia 2 es de 2. Entonces, me va a quedar 1 medio más 1 entre el valor de la resistencia 3, que es de 1 tercio. Por lo tanto, vamos a encontrar 1 sobre RA es igual a la suma de 1 medio más 1 tercio. Por lo tanto, eso nos da un valor de 5 sextos. Muy bien, 5 sextos. Pero hay que recordar que esto no es el valor de la resistencia de RA, es el recíproco de la resistencia A, porque es 1 entre RA. Algo que podemos hacer de manera sencilla es que simplemente invertamos los valores, es decir, RA pasa ahora arriba y por lo tanto el 5 y el 6 cambia de posición. Por lo tanto, RA va a ser igual a 6 quintos. Aquí probablemente se puedan estar preguntando si lo dejo expresado en fracción o en decimal.
De preferencia, siempre que se pueda, vamos a dejarlo expresado en fracción, pero si nosotros transformamos esta fracción a decimal y vemos que es una fracción no con decimal no periódico, entonces nos conviene también ponerlo en decimal. Por lo tanto, el valor de la resistencia A, si ustedes convierten esta fracción en decimal, nos va a dar 1.2 ohms. Muy bien. Entonces ahora mi diagrama desde la corriente eléctrica del circuito se ha reducido de la siguiente manera. Tengo aquí donde sale la diferencia potencial del circuito eléctrico. Sigo teniendo la resistencia de 5 ohms a la que llamé resistencia 1 de 5 ohms. Pero ahora en que yo agrupé la resistencia 3 y la resistencia 2, ya tengo una nueva resistencia a la cual puedo llamar resistencia A. Ese era el sentido de poder agrupar para poder simplificar el diagrama de circuito eléctrico. La resistencia RA tiene un valor de 1.2 ohms. Bien. Y vuelvo a tener la resistencia R4 que tiene un valor de 6 ohms. Resistencia 4 es de 6 ohms. Bien. Y nuevamente la corriente eléctrica regresa a la batería o a la diferencia de potencial. Si yo ahora me doy cuenta, la resistencia R1, la resistencia RA y la resistencia R4 están conectadas en serie. Por lo tanto, las puedo agrupar de forma en que hablemos de una suma de resistencias en serie, dado que el sentido de la corriente eléctrica viene ahora de esta manera, y me doy cuenta que todas estas resistencias están conectadas en serie. Por lo tanto, la agrupación de todas estas resistencias la voy a llamar RB. RB va a ser igual a la resistencia de R1 más la resistencia de RA más la resistencia R4. Por lo tanto, ahora que yo sustituya, vamos a ver el valor de RB va a ser igual a 5 ohms, que es el valor de la resistencia 1, más el valor de la resistencia de RA, que es 1.2, más la resistencia R4, que es 6. Por lo tanto, cuando yo sume 5 más 1.2 más 6, nos debe de dar un valor de 12.2 ohms. Si se dan cuenta, quiero mencionar que dentro de las operaciones matemáticas no coloco la unidad de ohms, pero cuido que al final esté representada esa unidad. Muy bien. Aquí pueden proceder de esta manera o pueden arrastrar la unidad en todo el proceso. Ahora entonces mi circuito eléctrico se ha reducido a una sola resistencia equivalente, la cual yo llamé RB. Bien, entonces RB tiene un valor de 12.2 ohms y el voltaje siempre sigue siendo de 12 volts. Aquí hay 12 volts. Muy bien. Y yo, conociendo la resistencia equivalente de todo el circuito, donde ya agrupé estas 4, y conociendo el voltaje, puedo conocer la intensidad de corriente eléctrica que hay en todo el circuito. Muy bien. Para ello vamos a partir de esta fórmula, dependiendo del formulario que tengan y de la literatura que estén leyendo. Yo voy a utilizar la siguiente, donde el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad. Por lo tanto, yo voy a despejar aquí la intensidad, y al despejar la intensidad me va a quedar como voltaje entre resistencia. Entonces, como estoy trabajando en el último circuito reducido, técnicamente se debe de llamar la intensidad total es igual al voltaje total entre la resistencia total. Por lo tanto, ahora que yo sustituya, mi intensidad de corriente total dentro del circuito va a ser igual al voltaje total, es decir, a los 12 volts. Por lo tanto, vengo y coloco 12 volts entre la resistencia total, la agrupación de todas las resistencias que hemos hecho a lo largo de este circuito, la cual es de 12.2 ohms. Muy bien, entonces ahora que yo sustituya o coloque todos esos dígitos dentro de mi calculadora, vamos a ver cuál es el valor de la intensidad de corriente total. Me da un valor aproximado, y digo aproximado por la cantidad de decimales que vamos a tomar. De preferencia vamos a hacerlo con 3,
me da un valor de 0.983 ampere. Bien, entonces la intensidad de corriente que hay en todo el circuito es esta, una intensidad de 0.983 ampere. Ahora vamos a proceder a encontrar los valores de la intensidad de corriente y de voltaje para cada resistencia. Para ello vamos a limpiar lo que hemos escrito en el pizarrón y continuamos. Ahora solo nos hemos quedado con la información relevante que nos va a ayudar a encontrar la intensidad y el voltaje de cada resistencia dentro del circuito. Para ello vamos a recordar que la intensidad total dentro del circuito es de 0.983 ampere. Eso quiere decir que circula una intensidad de corriente en el último diagrama que hemos reducido de 0.983 ampere. Por lo tanto, en la resistencia RB pasa una intensidad de corriente de 0.983 ampere, pero la resistencia RB es la agrupación de estas tres resistencias que nosotros tenemos en el segundo diagrama que reducimos. Si nos damos cuenta, el proceso por el cual debemos de realizar este trabajo ahora es ir en sentido contrario a los diagramas que fuimos reduciendo. Es por eso que es muy importante hacer nuestros dibujos o diagramas lo más entendible posible y mantenerlos para hacer este retroceso a medida que nos vamos familiarizando con este tipo de trabajos. Muy bien, entonces quiere decir que de la diferencia potencial de los 12 volts sale una intensidad de corriente de 0.983 ampere y llega a la primera resistencia. Muy bien, pero debemos de recordar una de las características de las resistencias conectadas en serie. Cuando las resistencias están conectadas en serie, quiere decir que cada resistencia recibe la misma intensidad de corriente. Por lo tanto, toda la intensidad de corriente que circula por este circuito con las tres resistencias sigue siendo de 0.983 ampere, porque recordemos que las resistencias en serie tienen la misma intensidad de corriente. Entonces todas las resistencias aquí, todas las resistencias tienen una intensidad de corriente de 0.983 ampere. Bien, entonces vamos a rescatar para la resistencia 1 de 5 ohms, vamos a rescatar la resistencia RA de 1.2 ohms y la resistencia R4 de 6 ohms. Bien, conocemos el valor de la resistencia y también conocemos ahora el valor de la intensidad de la corriente eléctrica que circula por cada uno de ellos. Muy bien, entonces aquí tenemos la intensidad de corriente 0.983 ampere y nuevamente aquí 0.983 ampere. Si rescatamos la fórmula que yo utilicé, que dice voltaje es igual a resistencia por intensidad, me doy cuenta que puedo conocer los voltajes de cada resistencia que tengo aquí. Entonces me va a quedar que para la resistencia 1 voy a tener un voltaje de el valor de su resistencia, que son 5 ohms, por su intensidad de corriente de 0.983 ampere. Entonces cuando yo haga esta multiplicación, vamos a ver cuánto obtenemos. 5 por 0.983 me da un valor de 4.915 volts. Ahora hacemos lo mismo para la resistencia RA y vamos a obtener que tiene un voltaje de 1.2 ohms por 0.983 ampere. Cuando yo multiplique esto, vamos a obtener un valor de 1. Un voltaje de 1.1796 volts. Y ya para finalizar, hacemos de manera similar con la resistencia R4 para conocer su voltaje. Entonces van a ser 6 ohms por
0.983 ampere. Y realizamos la operación matemática de 6 por 0.983 y nos da un valor de 5.898 volts. Entonces yo aquí, que puedo rescatar de información relevante, que yo ya puedo entregar esta información de la siguiente manera. Yo ya puedo entregar los valores de la intensidad de corriente para la resistencia 1, que era original del problema, junto con el voltaje. Y también puedo entregar los valores de la intensidad de la corriente y de su voltaje para la resistencia 4, porque estas resistencias sí pertenecen al diagrama original. La que no podría entregar como respuesta correcta o final sería la resistencia RA. ¿Por qué? Porque la resistencia RA, esta resistencia RA, pues viene de la agrupación de la resistencia R3 y R4. R3 y R2, disculpen, R3 y R2. Entonces, las resistencias R3 y R2 estaban conectadas en paralelo. Y yo ya sé el valor del voltaje de la resistencia RA. El valor del voltaje de la resistencia RA es 1.1796 volts. ¿Por qué es importante esto? Porque recuerden que cuando las resistencias están conectadas en paralelo, entonces aquí comparten el mismo voltaje. Por lo tanto, la resistencia R2 y R3, al estar conectadas en paralelo, tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, puedo venir y colocar mis datos. Para la resistencia R2 yo sé que tengo 2 ohms y también conozco entonces ahora el voltaje, porque es el mismo, porque están conectados en paralelo, de 1.1796 volts. Este voltaje que ellos reciben, estas dos resistencias, es el que recibe la resistencia RA que encontramos aquí, porque la resistencia RA engloba a la resistencia R2 y R3, es por eso que tienen ese voltaje. Mientras que la resistencia R3 tiene un valor de 3 ohms, pero también tiene el mismo voltaje, 1.1796 volts. Nuevamente, tomando la fórmula de voltaje es igual a resistencia por intensidad de corriente, ahora me toca despejar la intensidad de corriente como habíamos hecho anteriormente en este video. Entonces la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Por lo tanto, la intensidad de corriente para la resistencia 2 va a ser igual a su voltaje, que es de 1.1796 volts, entre el valor de su resistencia de 2 ohms. Y de manera similar, para la intensidad de corriente en la resistencia 3 va a ser el mismo voltaje que recibe, recuerden que porque están conectadas en paralelo, entre el valor de su propia resistencia, que son 3 ohms. Por lo tanto, realizando las operaciones matemáticas, si dividimos 1.1796 entre 2, esto nos da un valor de 0.5898 amperes. Y de manera similar, pues lo hacemos ahora, pero dividiendo entre 3. Y eso nos da un valor de 0.3932 amperes. Por lo tanto, ahora sí, yo ya puedo venir y entonces también entregar la respuesta de la resistencia R2 y de la resistencia R3 con sus valores de voltaje e intensidad correspondiente, porque estas resistencias sí estaban en el diagrama original. Cuando me refiero al diagrama original, es el diagrama del problema. Por lo tanto, quiero recalcar que aquí la resistencia RA solo nos sirvió, como un intermediario de la agrupación de las resistencias para poder encontrar los voltajes y la intensidad de las resistencias R2 y R3, y lo mismo sucedió con la resistencia RB.
Estas agrupaciones nos ayudan a reducir el diagrama para luego obtener valores globales y atacar el diagrama de manera individual para cada resistencia. Bien, esperamos que este video te haya servido y haya sido de tu agrado y haya sido lo mejor ejemplificado posible. Te recordamos que esto es YouScience y no olvides regalarnos un me gusta y compartir esta información, ya que eso nos ayuda a seguir creando contenido como este. Esperamos vernos muy pronto en otro de nuestros videos.